Listo. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Aquí en el Corredor Cultural Miguel Anguiano Carlos, nuestra sede. Y acá en la plataforma, buenas tardes, compañeros. Ahí se van a ir agregando algunos compañeros más. Bueno, pues para darle continuidad a nuestras pláticas de cada lunes a las 7:30 de la tarde, aquí en nuestra sede, en el Parque de la Revolución. En esta ocasión, nuestro buen amigo, el licenciado Mario Trillo, campeón corredor y experto en el tema del liguismo, pero se comprometió con el grupo al que pertenece ya hace algún tiempo, de platicarnos sobre el sitio de Puebla. Entonces le voy a pasar el micrófono a René Chávez Domínguez, el secretario de este grupo, para que nos dé la semblanza de nuestro expositor. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente a todos y bienvenidos a nuestras pláticas semanales del Grupo Historia del Parque Revolución. Y pues nos da mucho gusto que nos acompañe aquí el compañero Mario Trillo y con este tema interesante, el sitio de Puebla. Mario Alberto Trillo Corral, él es maestro en educación por la Universidad Tec Milenio, destacado deportista chihuahuense, representante de México en eventos mundiales de atletismo, participante en las pruebas de 100 y 200 metros, miembro del equipo mexicano de atletismo por 10 años, actualmente pues, retirado de esa disciplina. Ha sido asesor de asuntos históricos del general comandante de la Quinta Zona Militar y del comandante de la Base Aérea Militar número 13 de la Fuerza Aérea Militar. Es subdirector de Cultura del municipio de Aquiles Cerdán. Fue investigador iconográfico del libro Retrato de la Ola y de la Batalla de Ciudad Juárez de 1911. Investigación y gestión para la educación del monumento dedicado al Batallón Primero de Chihuahua. Y es autor de un libro escrito, La carrera de mi vida, siendo el único velocista mexicano que ha publicado su biografía en un libro. Entonces, pues le damos la bienvenida aquí a Mario con este tema interesante del sitio de Puebla. Adelante, Mario, y bienvenido. Gracias. Muchas gracias, René, por la presentación. Le agradezco a toda la gente que asistió aquí al parque y todos los mundos que ya están conectados. Muchas gracias por permitir llevarles un poquito de esta historia del sitio de Puebla. Muy ad hoc el tema a este mes y sobre todo a la semana pasada que se conmemoró o se festejó, mejor dicho, un año más de la gran batalla del 5 de mayo. Bueno, pues para iniciar aquí el tema, van a ver algunas diapositivas con las letras movidas, es por cuestión de las computadoras. Se están moviendo. Para la siguiente ya quedé con René en enviarla en otro formato para que no suceda este cambio de letra. ¿Empezamos? Sí. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es el sitio de Puebla de 1863, un año después de la gran batalla del 5 de mayo, al cual me estaba refiriendo. A manera de antecedentes, con el pretexto de la falta de pago de una deuda, Francia invade a México en 1862. La deuda que México había adquirido estaba dividida para 3 países, España, Francia e Inglaterra, con un total de 82.300
316,826 pesos. A España se le debían un poquito más de 9 millones. A Francia se le debía, perdón, a Francia se le debían 9 millones. Y a Inglaterra se le debía 69 millones, un poquito más de 69 millones. Si se fijan, Francia es el país que menos dinero tenía por cobrar y es el país más empeñado en invadir México y cobrarse ahí a través de la lucha, de la guerra. Este dinero de los 2,860,000 que está reclamando Francia, está incluido un crédito de Sonora y un crédito de Chihuahua a través de un banquero de apellido Jaker. Entonces, Chihuahua tuvo ahí algo que aportar. Este era un negocio entre el gobernador Luis Terrazas y este empresario banquero Jaker, que Francia va a incluir ese dinero en la deuda que ya hemos mencionado. Los franceses pensaban que la inclusión en México se trataría de un par de meses solamente para poder ganar la guerra. Estos meses se convirtieron en 5 años de constante lucha. Estamos todavía con lo que es los antecedentes después del triunfo obtenido por Ignacio Zaragoza, el famoso 5 de mayo. El ejército francés se va a replegar a Veracruz, donde se abastece de hombres hipertrechos. El 8 de septiembre de 1862 muere el general Ignacio Zaragoza y el presidente Juárez, por decreto, nombra a la ciudad con el nombre de Zaragoza, Puebla de Zaragoza, nombre que hasta el día de hoy Puebla conserva. Y sobra decir que es en honor a este general nacido en la Bahía del Espíritu Santo. Frente a frente, a lo que me refiero con el frente a frente, es que vamos a ir a hablar un poquito de lo que son ya los generales jefes de ambos ejércitos. Jesús González Ortega, su nombre completo era José Canuto de Jesús González Ortega. Sus padres fueron Laureano González y Francisca Ortega. Nace en 1822 en Fresnillo, Zacatecas, un 19 de enero. Realizó estudios en Guadalajara, donde se recibe de abogado. Al ser secretario del ayuntamiento en Zacatecas, se levanta en armas y los liberales vencieron en Tlaltengo, en Zacatecas. En 1857 fue nombrado gobernador de su estado y nombrado también comandante militar de varias entidades: Zacatecas, San Luis Potosí, Durango y Aguascalientes. Fue ascendido a general el 22 de agosto de 1860 por Benito Juárez. Aquí voy a hacer un paréntesis porque hay una frase que es digna de una película. En una batalla de la Reforma, gana la batalla los liberales y el condenado a muerte, un general, Manuel Ignacio López, al verse ya a escasos minutos del paredón, pide clemencia por su vida y va y habla con Jesús González Ortega diciéndole que le perdone la vida, a lo que González Ortega va a responder, y esto es lo que digo que es digno de una película, y le dice: yo no soy quien lo manda a fusilar, ni soy yo quien pueda salvarle la vida. Si usted ante el pelotón de fusilamiento no presenta el mismo valor con el que me atacó y defendió su ideal, entonces váyase, que yo pongo el pecho ante las balas por usted. El sentenciado a muerte, al escuchar esto, dice la crónica que en posición de firmes y haciendo el saludo militar, le responde: estoy a sus órdenes para ser pasado por las armas, general. Entonces, pues, díganme si no es digno de recrear esa frase en una película. Esto es una frase muy, 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 muy patriótica. González Ortega muere
el 28 de febrero de 1881. Eso es a breve su biografía, porque la misma biografía de González Ortega nos da para una plática completa. Entonces, nomás lo voy a mencionar. Asimismo, Federico Foray, el general francés, también lo menciono brevemente, porque también aquí surgiría otra plática más. Él nace en París el 10 de enero de 1804, estudiando en la Escuela Militar de Saint-Cyr. En 1852 fue ascendido a general de división como recompensa por haber secundado el golpe de estado de Napoleón III. Lo premiaron con ese rango. En septiembre de 1862, Napoleón III lo nombró comandante de todas las fuerzas que invaden México. Es el general principal de todas las fuerzas, incluyendo la Legión extranjera, a cual ya tuvimos ahí una plática sobre ese tema. Este mando fue cedido al general Aquiles Bazaine cuando Foray fue llamado por el emperador. En 1867 fue dado de baja del ejército debido a un derrame cerebral y muere en París el 20 de junio de 1872. Creo que es el mismo año que muere Juárez en julio, 18 de julio, ¿no? Muere Juárez ese mismo año. Bueno, pues no le tocó verlo morir. Pobrecito. Continuamos. Les reitero, esto fue a manera de un breve comentario, porque con estas dos personajes nos da para otra plática del grupo. El Ejército de Oriente. Dijo González Ortega, no era un ejército, sino un pueblo al que defendía dentro y fuera de Puebla la anatomía de su patria, su honor y sus derechos. Era un pueblo que se había resuelto a sacrificarlo todo antes que permitir que sufrieran. Estas son las frases una frase que González Ortega mencionó en uno de los telegramas que envía al presidente Benito Juárez. El nombre de Ejército de Oriente está dedicado porque Puebla se ubica precisamente al oriente de la Ciudad de México. Es la razón por la cual se llama Ejército de Oriente. El 10 de marzo de 1863, González Ortega pone en sitio la ciudad de Puebla. Todas las poblaciones situadas en 8 leguas, un rango más o menos de 40 kilómetros a la redonda, estaban ya en sitio, preparadas para las batallas. El sitio, a diferencia de combates, que el sitio va a ser varios combates continuos, prácticamente puedo decir que seguidos día con día. Esa diferencia de que no es una sola batalla, son muchas dentro de un cierto periodo. El Ejército de Oriente se hace fuerte con 229 jefes, 1,495 oficiales y 23,104 elementos de tropa distribuidos en las siguientes armas. Caballería de 3,167. El general Tomás Orán es el jefe de esta caballería. Él era o fue nacido en Guatemala. Y cosa rara o curiosa, en 1867 lo fusilan los mismos liberales, las tropas republicanas, porque al final vende la causa o cambia de chaqueta, como dirían, ¿no? La artillería de 1,296 miembros con el general Francisco Paz. La infantería, 16,745, Felipe Berriozábal. Servicio médico, esto no es una arma. Ahí dice las armas, eso no es una arma, es un servicio. Entonces serían 172 personas directas al servicio médico por el doctor Ignacio Rivadeneira. Y los caballos de asemias, 3,167. Los caballos de asemias son los animales para transporte, para llevar todo la comida, armas, ropa, todo eso es lo que se va a utilizar para los víveres del Ejército de Oriente. La caballería mexicana contaba con 42 jefes, voy a ir a señalar poco a poco, 42 jefes y 302 oficiales.
48,730 caballos. La artillería contaba con 101 piezas de campaña y 79 de sitio. 79 cañones emplazados y 101 que podían irlo moviendo. Casi todos eran lisos. Al ser un cañón de liso, no tiene tanta alcance como los rayados, que sale la bala girando, ¿verdad? La fabricación de los cañones mexicanos estaban en España, Inglaterra, Holanda y Bélgica. Si nomás decide España y Inglaterra atacar México, los hubiéramos atacado con sus propias armas. Hubiera sido interesante. Y la artillería contaba con 7 jefes y 121 oficiales. Se llegó a tener hasta 55,911 balas de cañón listas para el ataque de Puebla, el sitio de Puebla. Vámonos con lo que es la infantería. Tenía 32 jefes, 224 oficiales, municiones para la infantería de un total de 2,047,920 balas. Es con lo que contaba nuestro glorioso ejército de Oriente. El servicio médico, que ya dijimos que no era una arma, pero el servicio médico disponía de 5 hospitales en las ciudades de Puebla y otros en Cholula, y se contaba con 20 jefes, 124 oficiales y cerca de 100 camas de hospital. Había servicio de transporte, aparte de los caballos de acémilas, había un servicio de transporte desempeñado en su mayoría por arrieros ajenos al ejército y se utilizaron 154 carros. Como un comentario, había 5,000, a todo esto contingente de hombres, había más, 5,000 hombres de Ignacio Comonfort. Estas fuerzas finalmente no fueron de gran ayuda por la, pues, apatía, voy a decirlo apatía, no sería la palabra correcta, de este jefe, de este comandante, y realmente estos 5,000 hombres no van a hacer un cambio drástico en la defensa de Puebla. El señor presidente, estos también son palabras, voy a leer palabras sexuales de González Ortega, dice señor presidente, envío a usted la relación de los estados que representados por sus corporaciones armadas, que escribirán con su valor y con su sangre una línea en la crónica de la defensa de Puebla de Zaragoza. Frase de Jesús Ortega en el parte general a Benito Juárez. Aguascalientes, Guerrero, Puebla, Chiapas, Jalisco, Chihuahua, México, San Luis Potosí, Distrito Federal, Michoacán, Tlaxcala, Durango, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca y Zacatecas fueron los únicos estados que respondieron al decreto presidencial donde todos los estados de México estaban obligados a mandar contingentes de sangre a Puebla, contingentes soldados. Si se fijan, Chihuahua es el estado más alejado y aquí nomás lo voy a mencionar a manera de comentario porque también nos daría para otra plática. El famoso batallón primero de Chihuahua. Tuve el honor de ser el investigador y gestionar esta placa exactamente a los 150 años y es fue el primer reconocimiento que se le hace a estos valientes chihuahuenses que se fueron caminando a pie a Puebla, pero no voy a entrar en detalles. A lo que voy es que después del sitio de Puebla, los de Chihuahua estuvieron a cargo del comandante, se me va el nombre, Patoni, José María Patoni, que también aquí con este personaje nos da otra plática. Vean nomás lo que dice Patoni. No, esto es una carta que manda Patoni después del sitio de Puebla a Luis Terrazas, gobernador de Chihuahua. No tengo, es que no alcanzo, lo voy a leer de la... hasta acá lo tengo. Si me dan 3 minutos, aquí lo vemos. Aquí está. Dice, no tengo con qué hacer a usted
el merecido elogio sobre el comportamiento y valor de todos los soldados y oficiales que estuvieron a mi mando en la campaña contra los franceses. Todos cumplieron con su deber para honrar el estado de Chihuahua. Y aquí va otra frase, otro hecho digno de película. Yo fui testigo de cómo uno de los valientes de Chihuahua, herido, apiló a sus compañeros caídos y con los cuerpos pudo hacer una trinchera para continuar la defensa de Puebla. Dígame si no había sido digno de recrear eso en una película. Entonces, con esto menciono un poquito de lo que es el batallón de Chihuahua. Digo, aquí nos daría para otra plática más, no lo vamos a hacer para irnos poco a poco entrando al tema del sitio de Puebla. El ejército francés. Bueno, pues este ejército, desde el mes de enero, desembarcaron casi la totalidad de las tropas que tomarían parte en el sitio de Puebla. El ejército francés se hizo fuerte por 28,116 hombres. 25,863 hombres pertenecían a las fuerzas de tierra, 2,253 a la marina y 2,500 mexicanos traidores. Entonces todavía le van a ayudar a los traidores mexicanos. La caballería, ¿manden? 1863. La caballería de los franceses se va a llevar a cabo con 1,500 jinetes. La artillería, 2,150 personas. El servicio médico, que vuelvo a reiterar, no es un arma, 634. E infantería, 19,411. Y caballos y acémilas, 5,845. Podemos notar un número escaso de hombres en lo que es la caballería. Esto debido a lo difícil de adquirir caballos y el transporte desde Europa, traer los caballos debe haber sido muy costoso y muy difícil. Por eso, si se fijan, el número de la caballería del Ejército de Oriente a la francesa va a variar bastante. Aparte de lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, el Estado Mayor lo conformaban 51 generales, la Jardinería 23 oficiales, la Administración 1,854 y ingenieros 516. Estos últimos encargados, pues para, igual que los suavos, abrir trincheras y ir haciendo los caminos o las veredas para el mejor desplazamiento de tropas europeas. No se alcanza a ver ahí, ¿verdad? Acá lo voy a ver acá. La imagen que vemos al fondo es el fuerte de Loreto. El fuerte de Loreto y de Guadalupe fueron armados con 40 piezas de artillería. 100 piezas más se distribuyeron entre otras posiciones. El perímetro de la plaza quedó a cargo del general Ignacio Mejía, estamos hablando de los 40 kilómetros, con la brigada Oaxaca. La reserva queda a cargo directamente del jefe, quien era el general González Ortega. Bueno, el sitio de Puebla dio inicio formalmente el 16 de marzo de 1863 y duró 61 días en constantes ataques a diferentes puntos de importancia, fuertes posiciones que tenía ahí el ejército de Oriente. Defendieron valientemente, asediados por 25,000 soldados extranjeros. El 24 al 27 de marzo, un intenso fuego de artillería francesa ataca el fuerte de Iturbide. Aquí hubo una cierta de errores. Durante el ataque al fuerte de San Javier, los mexicanos tuvieron que soportar la furia de 20 cañones con un alcance de hasta de 600 metros. Los cañones que tenían en ese fuerte solamente eran 16 cañones contra, perdón, 6 cañones
contra los 20. Ustedes podrán imaginarse pues la diferencia abismal de artillería. Un poco antes de que iniciara este combate intenso en estos fuertes, se le ordena al general Tomás Obrán que salga de Puebla con la misión de hostigar al enemigo por caminos de Acatzilgo. Los franceses sufrieron bastantes bajas, pero no les va a poder mermar la moral. Van a seguir con más arrojo, pero estas bajas sí van a ayudar en cierta manera al ejército de Oriente. Hasta el final. Así le pongo a esta diapositiva, porque vean, después de una feroz defensa, el teniente coronel Octavio Rosado se rinde ante los europeos. Y dice el teniente coronel ante el jefe de los franceses: verán ustedes la razón por la cual nos rendimos. Ordenó a sus hombres que abrieran sus cartucheras. El que más cartuchos tenía no pasaba de 3. Entonces, las balas fueron escaseándose, el hambre, y es la razón por la cual se van a rendir. En la foto de abajo estamos observando al general Berthet. Él muere de un balazo en la cabeza. No murió en el combate, pero queda herido de un impacto en la cabeza y muere días después. Su cuerpo fue enviado a París, donde se le hicieron honores de héroe nacional y sepultado el 21 de mayo de ese año de 1863. Estamos hablando que esa batalla, ese ataque fue a finales de marzo, el 27 de marzo. Entonces todavía se estuvo un mes, hasta el 21 van a darle sepultura allá en París. Narra. Ok. Las bajas, el 2 de abril, perdón, regresando un poquito a lo de los fuertes, nada más para manera de comentario, las bajas que tuvimos los mexicanos fueron de 600, del lado invasor solo 245. Y cabe mencionar que la posición del fuerte no mejoró los avances de los extranjeros, pero en cambio sí mermó bastante la moral de los defensores. En esta primera defensa, porque con esto se abre el sitio de Puebla prácticamente, se destaca la presencia del jefe de la artillería, Platón Sánchez. Me parece que por aquí anduvo en Chihuahua Platón Sánchez. No sé si alguien me puede ahí apoyar o que tengo esa idea de que aquí anduvo en Chihuahua. Esa manera le pongo comillas porque no estoy seguro. Los franceses dispararon, fíjense nomás, contra los fuertes, 3,600 granadas y 390,000 cartuchos de infantería. Ahí se destaca que 3 suavos se pasan al lado mexicano. Los suavos eran soldados argelinos. Entonces, 3 se van a pasar al lado mexicano. Así. Continuando con el 2 de abril. ¿Vamos al 2 de abril? Al anterior. Ahí está. Los combates siguieron prolongándose. El 2 de abril se pudo rechazar al enemigo del cuartel de San Marcos, una batalla para los nuestros. De esa vez, desde las 8 de la mañana, perdón, de 8 de la noche comenzó el ataque, mismo que se prolongó hasta las 12 hasta las 12 de la medianoche. Los franceses pudieron llegar hasta la mitad del cuartel y a las 2 de la mañana regresan tratando de tomar por completo la posición. A las 5 finalmente fueron derrotados, rechazados y dejaron muertos, heridos y una gran cantidad de armas y municiones. Aquí fueron 3 generales los que se distinguen, mencionando Porfirio Díaz, los batallones de Jalisco del general Miguel Balcázar y el teniente coronel Rafael Ballesteros, junto con el general Modesto Martínez y Romualdo Azárate, soportaron el empuje de los franceses en ese fuerte de San Marcos.
Este es un ligero respiro que tienen las tropas mexicanas con esta victoria. Sin embargo, pues van a continuar. Si se fijan, el día 4 bombardearon, los franceses bombardean los puntos de San Agustín y de Santa Anita. El día 6, el batallón de Tuxpan alcanza otra victoria más. Lo que estamos viendo en la imagen es el plano de Puebla en aquel entonces. Durante todo el mes de abril, digo, el tema es muy largo, entonces ahí les resumí con todo el mes de abril, los combates fueron diario. Entre triunfos y derrotas, los defensores aguantaron el empuje del enemigo. El final, sí, el final. Después de tanto luchar, la noche del 17 de mayo, se efectuó la última junta de generales. Jesús González, pues, decide ya rendir la plaza con 1,400, entre 1,400 entre generales, jefes y oficiales fueron hechos prisioneros. Los errores de la defensa fueron abandonar fuertes. Antes de que el sitio de Puebla iniciara formalmente, había destacamentos en puntos estratégicos de la sierra. González Ortega ordena abandonar esos puntos y juntar a toda la gente en Puebla y de ahí empezar a distribuirlo en posiciones. Ese fue un gran error. Ahorita les voy a decir por qué, lo voy a leer textualmente del libro. Fue un error que tiene González Ortega, abandonar las posiciones que se construían en la sierra. Otro, permitir la ocupación de Puebla con todos los elementos del cuerpo del Ejército de Oriente. O sea, entregarse, voluntariamente también fue un error. Cabe mencionar que se destruyeron todo lo poco que ya había, pero se entregan voluntariamente. Entonces, dicen los historiadores que saben más que esos fueron los errores que tiene González Ortega. La causa de la rendición fue debido a la escasez de municiones y el hambre que azotó a la población civil, los que no pudieron salir de la mancha urbana, y obviamente a los mismos soldados. De los 1,400, solo 532 fueron enviados a Francia como prisioneros de guerra, y entre esos 532, 8 eran de aquí de Chihuahua. Para ir ya cerrando de lo que es el tema, pues les dejo la bibliografía. La intervención francesa en México, historia militar del general José de León Toral, de 1862. Jesús González Ortega, el caudillo de la Reforma. Las Fuerzas Armadas ante la intervención extranjera de Sedena, 2016. La intervención francesa y el imperio en Chihuahua, Francisco de Almada. Diario de Puebla, 1863, Diario de la Guerra, y la intervención francesa en México de Luis Garfias. Es la bibliografía que me apoyé. Estoy consciente, y lo digo francamente, quedo muy corto, sobre todo no estoy hablando mucho de lo que es los primeros días del mes de mayo, por cuestiones ahí de tiempo muy personales, ya no me alcanzó el tiempo, pero bien le dije a René y al licenciado, preferí quedar corto a quedar mal. Entonces, pues, con esto sería cuánto, y pues espero preguntas y respuestas. Déjame quitar, sacar ahí. Sí, bueno, antes de iniciar con preguntas y respuestas, respecto al coronel Patrón Sánchez, sí, en la batalla del 25 de marzo aquí en Chihuahua, era el jefe, ¿verdad? Llegaron los franceses. Patrón Sánchez era el jefe de artillería. Y le ordenó a Brígido Sánchez que se apostara. Chavira, que se apostara en el Parque Lerdo para que atacara al grupo de tiradores que estaba en la catedral. Yo no sé si eran muy hábiles los de la artillería.
de tal forma que es cuando a raíz de ahí, pues se hizo famosa la campana que destruyó un cañonazo. Y ese fue el motivo que dio prácticamente la victoria al, al gobernador Luis Terrazas, que en ese tiempo era el gobernador Luis Terrazas. Posteriormente, Platón Sánchez se va a la Ciudad de México e integra, es el jefe del grupo que condena a Maximiliano. Pero bueno, ok, bueno, pues iniciamos preguntas y comentarios. ¿Qué pasó con aquí el arquitecto Duarte tiene una pregunta. ¿Qué pasó con los presos? Que sí, ¿qué pasó con los presos que se llevaron a Francia? De los 1,400 que se fueron, que estuvieron prisioneros, muchos se escaparon. Entre ellos el mismo González Ortega, Porfirio Díaz, escaparon. Los franceses realmente no cuidaron esos detalles, o dejaron que se escaparan, mejor dicho. De los 500 que llegan a Francia, todos fueron obligados a firmar el reconocimiento a Maximiliano y a jurar que no tomarían las armas ni la política mientras se estructurara la guerra. No todos firmaron, unos cuantos. A los que firmaron los dejaron libres, pero no todos van a firmar. Para orgullo de Chihuahua, de los 8 que se fueron, ni uno firmó. Entonces, siguieron firmes en defender la república. Entonces todos escaparon, no hubo fusilados. No, hubo un oficial fusilado sin causa aparente, y ese sería el único caso de fusilamiento de estos 1,000 prisioneros. Los demás, el ejército fue licenciado, lo van a desaparecer, y muchos pues van a huir, van a salir de las ciudades, de la ciudad, perdón, y es así como solamente llegan 1,000, un poquito más de 1,000 prisioneros. Bueno. Sergio Angelista, adelante. Una pregunta nada más para Mario. ¿Qué recuerdas de Manuel Gameros, que muy joven intervino ahí en la batalla del 5 de mayo? Bueno, se sabe que Manuel Gameros estuvo como cadete ahí en el 5 de mayo, pero yo no encontré registro de que estuviera en el sitio de Puebla de un año después, de 1863. Creo que no tiene ninguna participación en este suceso. Elvia. Ella tiene la mano arriba. Ya, ok. Ya. Nada más muy interesante, Mario. Nada más para complementar ahí poquito, ahí lo que dijo el licenciado, Platón Sánchez fue el presidente del Consejo de Guerra que sentenció a Maximiliano. Y fue también destacado participante en la batalla del 5 de mayo en Puebla. Y ahí en las acémilas, yo nomás sí quiero puntualizar que las acémilas son las mulas. Sí, son las mulas de traslado de carga. Sí, son sí, son las cargas. No nada más eso. Muy interesante, Mario. Gracias. Gracias, Silvia. Memo. Sí. Cuando la batalla de Puebla en 1862, el general francés Napoleón III reconoció la derrota del ejército francés. Yo he oído mencionar a la gente, sobre todo que es muy conservadora, decir que no, que México perdió la batalla del 5 de mayo. Pero no fue así. El mismo Napoleón III reconoció la derrota del ejército francés y que multiplicó las fuerzas francesas. Es decir, que en 1863 mandó cerca de 25,000 soldados más para hacer otro ataque más sangriento a Puebla. Eso fue de los refugiados que se mencionaron ahí, que se fueron para que estuvieron en Francia, creo que en París. Les mandaron ayuda aquí
de México para que pues, tuvieran sustento y si no largaron no les llegó ni para la pinche, man. Todos se lo robaron. De esas así, así lo trataban allá. Una cosa espantosa. Sí. Muy bien. ¿Quién? Ah, maestro. Bueno. Un tema interesante respecto a la segunda batalla de Puebla, el sitio de Puebla, es cómo lo ven los franceses. El 5 de mayo no es una batalla que se recuerde mucho en Francia, se recuerda más la batalla de la Hacienda del Camarón o Camerón, que yo la había platicado anteriormente, pero de una relevancia similar, no para la Legión extranjera, sino en general para las Fuerzas Armadas de Francia, es el sitio de 1863. Es uno de los sitios más duros que enfrentaron los franceses. Federico Forey, de hecho, que fue uno de los comandantes de división en el sitio de Sebastopol contra Rusia en la guerra de Crimea. Y una de las divisiones importantes del ejército francés la mandó en la guerra francesa, en la batalla de Solferino. Entonces, si uno ve banderas militares francesas, ellos usualmente utilizan en las unidades, vienen nombres de batallas y el año, entonces puedes encontrar Austerlitz, del sitio de Sebastopol, y en muchas unidades que aún subsisten de aquellos tiempos, del siglo XIX, incluso desde las épocas napoleónicas, viene Puebla 1863. Entonces, está reconocida dentro de las grandes victorias del ejército francés, junto a batallas como Austerlitz, el sitio de Sebastopol o incluso algunas de la Primera Guerra Mundial. Pues tiene una dimensión importante y es un sitio brutal que duró bastante tiempo. Y lo reconocen ellos mismos como una batalla bastante importante y bastante dura en su historia. Entonces, es una derrota mexicana, pero es una derrota que la vendió caro México, y hay que recordar, bueno, sigue siendo el principio de una guerra que todavía duró bastante tiempo. Recordando que hay una tercera batalla de Puebla, 2 de abril, donde se recupera la ciudad por días, ¿no? Las 3 batallas. Muchas gracias, maestro. A raíz de que se pierde este sitio, pues es cuando ya empieza Benito Juárez a viajar por todo el país. Ahora la pregunta es, si se hubiera ganado esas batallas de sitio, la guerra contra Francia hubiera terminado solamente en un año. Sí. Ay, disculpen mi ignorancia. Acérquese. Sí, acá está el micrófono para que lo escuchen en la plataforma. Aquí vemos. Buenas noches. Yo tengo una duda, porque he escuchado versiones de diferentes personas, unas que están a favor o bueno, unas que ensalzan al ejército mexicano, otros que no tanto. Entonces mi duda es, verdaderamente, o sea, ¿cómo me explico? O sea, sí era el gran ejército francés, porque hay quien dice que no lo era, que ya venía disminuido, que ya no era ese ejército de Napoleón, que ya era como que lo que quedaba. Entonces, esa es mi duda. ¿Verdaderamente era ese gran ejército todavía cuando vienen a México? Es entre los dos. Sí. Mira, en este momento el ejército francés es considerado el mejor del mundo. En ese momento. En ese momento. Probablemente lo sea el prusiano, porque unos años después, en 1870, barrió con los franceses y luego ya se constituye ese ejército alemán que todos hemos escuchado, ¿no? Pero en ese momento, Francia viene de derrotar a Rusia en la guerra de Crimea. En esa guerra iban en alianza Gran Bretaña, Turquía y los franceses, pero realmente quienes hacen el esfuerzo de la gran victoria, la toma de la colina de Sebastopol, que creo que en la actualidad conocemos la importancia que tiene ese lugar, era el lugar más fortificado del planeta, y lo tomaron los suavos franceses, que era la columna vertebral del ejército francés desde entonces, a tal grado que los suavos se volvieron la infantería de moda. En principio es una tropa que nace en Argelia con los argelinos, después se incorporan franceses metropolitanos o de la Francia metropolitana, y luego hay suavos copias por todo el mundo. En la guerra civil estadounidense hay suavos confederados, hay suavos estadounidenses, los alemanes desarrollan sus propias unidades precisamente por la fama que tienen los suavos en el sitio de Sebastopol. Entonces,
muchos de los veteranos de esa victoria, no nada más de esa, sino la batalla también de Solferino contra Austria, por ejemplo, por ahí participó en las dos campañas, vienen a México y son veteranos de entonces. Entonces, muchos de esos soldados, y luego además del SWAT, pues está la Legión Extranjera, que desde entonces a la fecha es una fuerza de élite, los Cazadores del África, que eran otra unidad muy importante de caballería, venían muchas unidades de infantería marina que siempre son bravas, aunque a lo mejor la francesa no sea la más prestigiosa en ese momento de la historia, siempre van a ser soldados muy duros porque están acostumbrados a ser los primeros que bajan a la mayor hostilidad, ¿no? Entonces, no eso de subestimar al ejército mexicano en base a decir que los franceses venían mal, no. De hecho, Francia en ese momento está en uno de sus mejores momentos militares. No es el de Napoleón I, pero es muy fuerte en Europa en ese momento. Y de aquí, eso sí, Francia no volvió a ser la misma después de que se fue de México, porque luego vino el desastre de la guerra franco-prusiana, ¿no? Y el ejército mexicano sí está en unas condiciones difíciles, pero tenía generales muy talentosos, tenía una experiencia de 50 años de guerra civil, y hay unidades muy destacadas. Los lanceros, particularmente mexicanos de diferentes grupos, realmente hicieron infierno a los franceses. Y es importante platicar esta batalla, por ejemplo, que está opacada por el 5 de mayo, y muchas otras, así como nosotros tuvimos el 25 de marzo aquí, en Michoacán, en Jalisco, hubo hechos de armas en el norte con Escobedo, de una guerra larga, que a lo mejor es triste que a lo mejor esté opacada por el 5 de mayo, pero hubo muchas batallas donde tanto Díaz como Escobedo y sus hombres mostraron sus capacidades a un enemigo superior que no logró rendir al país, parecido a lo que en la actualidad le pasó a Estados Unidos en Afganistán, o que le llegó a pasar en Vietnam en su momento con México. O sea, a lo mejor era más débil, pero la resistencia fue brutal por parte de los mexicanos. Okay. Muchas gracias, maestro. Y para complementar un poco ahí, pues fue por parte de México una cosa titánica juntar a más de 30,000 hombres sin dinero, sin recursos, y bueno, al final soportar la embestida del ejército más poderoso del mundo, y no se rindieron, o no nos rendimos como raza. Fueron 5 años de lucha constante hasta 1867. Entonces creo que la garra mexicana queda ahí. Y bueno, voy a leer una frase del libro del general Jesús León, donde pues sí dice, se ha dicho la seguridad e independencia de todo el país. Pero el país reclama ejércitos victoriosos y no eres vencidos, desgraciadamente, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí. Buenas noches. Mi pregunta es, sabemos que las tropas francesas desembarcaron en Puerto Veracruz. Entonces mi pregunta es si aquí el licenciado Iván dice que hay unas actas en donde constataban las derrotas o las victorias que obtenía el ejército francés. Yo recuerdo una derrota que se presentó en el Cerro del Borrego, en Orizaba, Veracruz, y tengo entendido que ahí hubo una baja como de, no sé si de 300 y tantos hombres, y una masacre para el ejército mexicano. No sé si usted tenga el dato. Sí recuerdo y luego otra pregunta, ¿en qué momento aparecen en escena los acapuastras, los indios acapuastras? Ese es en mayo, ¿no? Sí. Porque no sabemos ni el contingente, qué número era de personas, ¿verdad? Del ejército ese o de esa brigada. Y luego, porque pues a ellos se les atribuye muchos actos heroicos, que eran bastante buenos guerreros, a los indios acapuastras. Y luego, confirmando la pregunta a usted, pues, si existe algún antecedente de donde constaba la derrota del Cerro del Borrego, porque también tengo entendido que los agarraron en la noche durmiendo a los soldados mexicanos, ¿no? Había un contingente bastante fuerte para reforzar el paso de ese ejército. Entonces, es mi pregunta. Y otra cosa que me llama la atención, por una parte, dice que había déficit de caballos en el ejército. Había déficit de caballos en el ejército de los franceses. Más sin embargo, observo que había 48,000 caballos en el ejército mexicano.
Y digo, en números así globales, ¿en qué diferencia hay en el contingente de refuerzo de México contra los invasores, los franceses? ¿Cuántos hombres venían en total? No sé si existe ese dato. Es todo, gracias y felicidades por la Gracias. No escuché al final por estar buscando el dato, pero me decía de los números mexicanos. Sí, el contingente francés que invadió, ¿cuántos eran? Si se tiene En el sitio eran 28,000. En el sitio de Puebla. Sí. Solamente 28,000 y 19,000 ahí vimos ahorita lo que es la diapositiva. Lo de la sorpresa del Cerro del Borrego, previo al 5 de mayo, un año antes, ¿verdad? Sí. Sí, fueron 6,000 los que fueron dados de baja del ejército mexicano. O sea, entre heridos, dispersos y muertos. Son 6,000 las personas. Incluso la Marina francesa atacó el puerto de Acapulco, también. Hubo combates en Acapulco por parte de los barcos franceses. Mazatlán, dice el maestro también. Para 1866, 20,000 soldados negros de Estados Unidos estaban en la frontera listos para entrar a ayudar a México. No entraron, pero ya estaban listos para poder apoyar. Entonces, por lo que sí, a mí me da mucho coraje cuando dicen, pues que nomás los mexicanos ganaron el 5 de mayo. No es cierto, o sea, fueron muchas victorias, y bien lo dijo el maestro, el 5 de mayo acapara todo, pero nosotros aquí en Chihuahua tenemos el 25 de marzo, que debe estar a la altura del 5 de mayo. Si esa batalla del 25 de marzo se hubiera perdido, Juárez queda prisionero o tendría que haber cruzado Estados Unidos. Entonces son victorias titánicas olvidadas realmente en la historia, o al menos no tan reconocidas como aquel 5 de mayo. Sí. Y repito, ¿en qué momento aparecen en escena los Acapuastlas? Si me puedes apoyar en ese dato. Ahí el detalle es que los Acapuastlas también está muy generalizado. En Puebla hay una región no me acordaba. Conocerán o habrán escuchado que es la Sierra Norte. Ahí hay varios pueblos indígenas. Destacan en esos pueblos indígenas dos, Tetela de Ocampo y el pueblo de Zacapuastla. ¿Cuál es el detalle aquí? Se habla mucho de los Acapuastlas, pero no son los únicos. En el 5 de mayo, Juan Francisco Lucas era como el cacique de la región. Entonces, él juntó un batallón que es el llamado Batallón de la Guardia Nacional de Puebla, y está compuesto por voluntarios, milicianos, zacapuastlas y tetelenses. Entonces, en las batallas subsiguientes, no son conocidos en el 5 de mayo, pero siguieron en activo tanto en el sitio de Puebla en 1863, pero una vez que el imperio se empieza a establecer con Maximiliano, la zona de la Sierra Norte, hay una guerrilla por parte de estos grupos que no reconocen a Maximiliano, porque muchos de los defensores de Maximiliano dicen, no, es que tenían buena relación con los indígenas. No, no con todos, con algunos. Y los Acapuastlas y tetelenses no eran precisamente amigos del imperio. Y bueno, aquí también hay que ver que en el contexto ya de la ocupación francesa, bueno, y imperialista de Maximiliano, había muchos frentes de batalla abiertos. Uno es el que nosotros conocemos, que es el de aquí de Chihuahua, donde estaba la República itinerante. Otro era el siguiente ejército de Oriente, que en realidad es el de Porfirio Díaz, que estaba en la zona de Guerrero y Oaxaca. Y luego Michoacán, Nicolás Rébulos era el comandante principal, combatiendo sobre todo a una batalla también que merece una plática, la de Tacámbaro contra la Legión Belga. Y luego Ramón Corona en Jalisco y Mariano Escobedo, el Ejército del Norte en la zona de Tamaulipas y Nuevo León. Entonces eran varios frentes mexicanos contra la masa francesa, más lo que mencionabas, Acapulco, Mazatlán. De hecho, en Mazatlán no fueron rechazados. En Tabasco también fueron rechazados los franceses. Inclusive de las unidades de cañones. Hay uno en el Cerro del Borrego. Sí. Ahí hay un cañón. Buenas noches. Una preguntita solamente. Yo he escuchado que
que hubo ahí un problema de salud en la batalla de Puebla con los franceses, que se enfermaron de fiebre tifoidea, ¿qué tan cierto es? Inclusive dicen que de eso murió el general Ignacio Zaragoza un mes después. En septiembre muere. Sí. Y que eso también mermó mucho la diarrea a los soldados franceses. Pues realmente no es cierto, ¿no? O sea, no, ¿Sí será cierto? no tanto, ¿no? Es lo normal. Y luego bueno, dale. Era lo normal, esto es muy importante. En la guerra moderna, en la actualidad, digamos de la Segunda Guerra Mundial para acá, los ejércitos traen cantidad enorme de vacunas, de medicamentos y de penicilina, ¿no? Pero eso es un factor del que se habla poco, pero la enfermedad, especialmente el tifo, por el agua contaminada, eliminaba, producía una cantidad de bajas, no nada más a los franceses, o sea, en todos los ejércitos. Y en principio no tanto en Puebla, sino cuando estaban estacionados en Veracruz, sí tuvieron problemas por las enfermedades tropicales. Y el vómito negro. El vómito El negro. vómito negro también, ese se va mucho. Ajá, pero ya en la zona de Puebla, pues ya es un clima muchísimo más, más favorable, pero no es exclusivo, ¿no? Incluso hay que recordar, en el siglo XIX México tuvo 2 epidemias fuertes de cólera también. Y otra preguntita es que estoy escuchando que en la guerra de Crimea, defendiendo el puerto de Sebastopol, participaron los franceses. Yo también sabía que allá andaban los ingleses, o sea, los dos querían ese puerto, quitárselos a los rusos. En la guerra de Crimea son aliados Francia y Gran Bretaña. De hecho, Napoleón, una de sus políticas rompedoras en relación a sus antecesores es que termina con la clasiquísima rivalidad geopolítica de Francia y Gran Bretaña, porque se dio cuenta, pues el tío, por eso lo sacaron, ¿no? Finalmente fueron los ingleses los que instigaron la caída de Napoleón I, y de ahí en adelante, de hecho, ha habido una alianza franco-británica y también con el ascenso germano, ¿no? Pero era también con Turquía, de hecho era a favor de los turcos. Rusia fue la gran perdedora de esa guerra en ese momento, con esa alianza. Y de hecho esos veteranos pues, son los que mencioné que habían venido aquí, pero eran aliados. Bueno, y la última, ¿por qué se declaró oficialmente la batalla del 5 de mayo como clave de toda esta historia? Bueno, esa batalla va a ser prácticamente la primera así formal en un contingente mayor. Y pues, imagínense, después de decir que van a estar a enfrentarse con el mejor ejército del mundo, pues hasta el miedo, lo que van a haber sentido aquellos hombres, y al final, empezar a saber que podían ganar, remontar las ventajas, sin duda alguna, pues es la joya de la corona ese triunfo. Pero como dice el maestro, y agradezco el apoyo con las respuestas, maestro, yo lo que estás, me da gusto que me hayas apoyado. Hubo victorias quizás hasta más importantes. Sí, está el ingeniero Muñetón primero. Adelante. Ingeniero Muñetón, adelante. Sí, gracias. Pues de hecho ya contestó el señor Mario la respuesta. Antes de que él dijera que efectivamente, que yo lo creo, que el ejército francés definitivamente es incluso aún mucho mejor que el ejército mexicano, puesto que este ejército pues era parte de un imperio acostumbrado a las guerras, a conquistar, a colonizar, y por lo tanto tenía que estar en condiciones para lograr su cometido. En todos los aspectos, creo yo, México en esa ocasión se enfrentó a un ejército muy superior, hablando como ejércitos. Por el contrario, México
ante las luchas internas tan fuertes que ha tenido desde su nacimiento como nación, le ha impedido incluso hasta la fecha tener un pueblo unido, un ejército realmente al servicio de la patria, y a México le ha hecho mucho daño esas divisiones internas que hasta la fecha están presentes. Desde luego que la cantidad de elementos castrenses franceses que llegaron pues fueron insuficientes, se agotaron con el tiempo, no lo sé, y claro, desde luego también la bravura de los patriotas mexicanos que los enfrentaron no puede quedar de lado, que finalmente fueron derrotados, al menos en esa batalla. Y dado que fueron derrotados en esta batalla, los mitos se crean con las cosas buenas, desgraciadamente. A eso estamos acostumbrados y por lo tanto habría que ensalzar esta batalla y por lo tanto es la más importante porque fue la que se ganó. Pues principalmente, ¿no? Ya había contestado el maestro Mario. Bien, ingeniero. Ricardo, adelante, Ricardo. Ricardo, ¿tienes por ahí la manita levantada? Yo la tengo. Sí, ya nada más para felicitar a Mario, que me gustó su exposición, y para mostrar un poco la medalla en donde los franceses, a ver, déjenme ver si le atino a dónde andamos. Ahí está. En la parte de atrás conmemoran básicamente dos batallas, la del Cerro Borrego, que ya se mencionó, y la de San Lorenzo. La primera en 1862, y la segunda en el 63. Entonces, es obvio que para ellos las dos más importantes fueron las que ponen en su medalla, ¿no? O sea, que es algo muy interesante, ¿sí? No consideran, hubo mucho más batallas y pues en que salieron triunfantes, ¿no? O sea, hay otras en que fueron derrotados, pero las dos más importantes según la medalla que sacan en el 63 es precisamente primero Cerro Borrego y después San Lorenzo. Ese era mi comentario nada más. Muy bien, Ricardo. Raquel, adelante. Comandante Sotelo. Buenas noches. Yo tengo dos preguntas. La primera es si por ahí, aquí nuestro expositor observó o vio algo en relación al sufrimiento de la población civil. Si no me equivoco, había gente, entonces hubo sufrimiento en cuanto, sobre todo a enfermedades y el hambre. Y lo segundo es, si ven algo más de información de cuál era la capacidad de atención médica de los servicios de sanidad en ambos ejércitos. Y si no me equivoco, en esa época el doctor francés Larrey es el que inventa las carretas y las ambulancias voladoras. Y no sé si algo así similar se hizo aquí por el ejército francés en México. Comandante, pues, saludos. Efectivamente, pues, la población civil va a ser parte del sufrimiento que conlleva una guerra. El hambre, la escasez de agua, todo eso, efectivamente va a mermar la población civil. No se va a escapar de estos sufrimientos. Incluso algunos, yo mencioné durante la práctica, unas personas sí pudieron salir de la ciudad, otros no tuvieron la misma suerte y corrieron la misma suerte que el ejército derrotado. Muy bien, pues no sé si hay otra intervención. Yo tengo una última pregunta. Acérquese por acá. Bueno, no sé si sea mi percepción o ustedes me puedan decir otra cosa, pero yo siento, bueno, yo desconocía muchos de estos temas que se tocaron ahora, la verdad se me hace muy interesante y me hace valorar más lo que se hizo en aquellas batallas, pero mi percepción es de que no se le da el valor como se le da a otros acontecimientos históricos, como pudiera ser, no sé, la independencia, la Revolución Mexicana, no sé.
¿ustedes creen que sí se le da el valor que se merece o no? Porque incluso desde mi perspectiva, no sé si esté equivocado, pero creo que muchas veces festejan más en California y en aquellos en Estados Unidos el 5 de mayo que aquí en México. Correcto. Es correcto. De hecho, en estos días salió a especie de meme. Dice, lugares donde se festeja el 5 de mayo. Esto de Puebla, en color rojo, rosa, todo México color blanco, como diciendo que no se festeja, y en Estados Unidos todo de color rosa, ¿no? Entonces se festeja más allá esta batalla. Y bueno, hay sucesos que van a ir siendo más famosos que otros, aunque no tengan la importancia política o militar. Y ahorita yo, para poner un ejemplo, dije dos frases, bueno, mencioné dos hechos que eran dignos de películas y pues están realmente olvidados. Son cuestiones políticas, entonces. Pues yo creo que más que políticas, del tiempo. Dos comentarios. Una pregunta. Ya estaba la doctrina América para los americanos. La Monroe. Sí, ya estaba la doctrina y para Estados Unidos era una afrenta que un ejército atacara a las Américas. Por eso ellos festejan. Curiosamente me topé con esa noticia la semana pasada, porque pues en todos lados en internet salían todas las cosas y estaba leyendo precisamente eso, que esa fue la razón. Y otro comentario, las dos etnias en las que se dividieron los tlaxcaltecas, unas son los otomíes, otros los mismos tlaxcaltecas en las zonas que tú comentabas, María. Lo interesante es que puse un dato ahí en el grupo de historia, que cuando, no sé si se acuerdan que Filipinas fue conquistada por los españoles y obviamente todavía antes de la Segunda Guerra Mundial era el idioma oficial, que le cambiaron en inglés porque se dieron cuenta que el español era conveniente para ellos. Pero el asunto es que había muchos piratas alrededor de las Filipinas. Y si conocen la historia de los samuráis que pierden a sus reyes feudales, se convertían en ronin, o sea, samuráis de segunda categoría. Estos samuráis se juntaron con piratas de toda la zona y atacaron las Filipinas. Y lo interesante de este asunto es que los españoles, los reyes filipinos le pidieron ayuda a España y México mandó un contingente de tlaxcaltecas. Pero ¿cuál fue lo interesante? Que esos tlaxcaltecas llevaban acero toledano español. Y el acero toledano español pues es famosísimo. Todavía a la fecha, en esos programas de televisión le fabrican armas, pues prácticamente el acero toledano lo siguen fabricando, que es el famoso acero de Damasco. Los cuchillos y espadas. Entonces estos tlaxcaltecas que están mezclados con otomíes, pues les pusieron la pompa a andar a los samuráis japoneses y a los piratas en su tiempo en las Filipinas. Es un detalle muy interesante. Quiere decir que esta gente era muy brava de por sí. Y no sé si recuerdan que fueron los primeros que se juntaron con los españoles para destruir Tenochtitlan. Fueron los primeros que se asociaron con los españoles, con Hernán Cortés para ir contra Tenochtitlan. Esto nos habla de que fueron subyugados por el poder militar de los aztecas, yo digo mexicas, de los mexicas, y nunca se les quitó lo bravo, ¿verdad? Gracias, Arqui. Bueno, hola. A ver, Gerardo. Quisiera hacer un comentario. Adelante. Ah, sí, gracias. A ver, apagaste el micrófono. Prende el micrófono. Sí, ya está. Hace unos años leí yo la Memorias de un país bárbaro. Sí, no sé si lo recuerdan algunos de ustedes. En cierta parte menciona el hecho de que los franceses invadieron México. El pretexto era para cobrar las deudas que debía el gobierno mexicano a los franceses.
pero resulta que también estaban los franceses en cierto modo por el lado norte, en el lado de Canadá. Entonces estaban constriñendo a Estados Unidos para que no creciera Estados Unidos y bajara el territorio nacional, hablando de ahora de México. Y también los ingleses, de alguna manera, por eso intervinieron en nuestro país, por el hecho de que también no querían que crecieran las 13 colonias de Estados Unidos. No sé si estoy en lo cierto. Es correcto. Y estamos hablando del tiempo y estamos hablando del tiempo de cuando estaba Juárez y fue la batalla de Puebla y todo ese tiempo, ¿no me explico? Bueno, lo que sucede es que Francia es un imperio en expansión, sobre todo Napoleón III es de los principales colonialistas en este periodo. Ya habían llegado a Vietnam, ya tenían colonias en el norte de África, en Argelia en particular, y veían la posibilidad de expandir su control a América. Pero hay un detalle: los franceses no estaban en Canadá. Quebec lo había perdido Francia frente a Gran Bretaña desde la Guerra de los 7 Años en el siglo XVIII. Entonces Canadá era totalmente británico. En este momento lo que está sucediendo en Estados Unidos pues, es la guerra de secesión, la guerra civil, el norte contra el sur al mismo tiempo. Pues Francia se le hace sencillo. Ahora, hay que ir un detalle: para lo que era Francia en ese momento, Estados Unidos no era algo que le diera demasiado temor. Estados Unidos no ha sido la superpotencia toda la vida, ¿eh? Eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro. La hegemonía norteamericana tiene menos de 100 años. Y a Estados Unidos se le veía como la gran nación que se estaba enriqueciendo a principios así como vemos ahorita China. A los gringos se les veía, digamos, finales del 19, principios del 20, pero la superpotencia era Gran Bretaña y luego Francia de ahí. Y el gran problema, de hecho, del mundo, la nación que quería expandirse, es precisamente Alemania. Los Estados Unidos, obviamente, en ese momento de vulnerabilidad, pues ven los franceses una muy buena oportunidad. Y hay que leer los tratados tanto de Miramar como algunas cartas que hace Napoleón III y Maximiliano. A ellos les interesaba muchísimo el oro de las minas de Sonora. Parte del trato entre Maximiliano y los franceses es precisamente las minas de Sonora. De hecho, sí, de acuerdo, perdón que interrumpa. De acuerdo, pero de alguna manera también los ingleses querían ingresar aquí al país, pues, para tratar de frenar la expansión de las colonias norteamericanas. Bueno, en este caso, las 13 colonias de Estados Unidos. Bueno, ya no eran las 13 colonias, ya se habían expandido hasta California. Los ingleses tenían mucho poder en Latinoamérica, pero no directamente como fuerza militar. Todas las naciones de Latinoamérica están hasta cierto punto endeudadas con Inglaterra. Gran Bretaña, sobre todo en el cono sur, tiene una influencia enorme por la parte comercial. O sea, era la superpotencia económica. Es muy curiosa la relación de Gran Bretaña con Estados Unidos porque va evolucionando al principio de la independencia. Hay una considerable ira de los británicos hacia los estadounidenses y viceversa. Pero a medida que va avanzando el siglo XIX, como tienen el mismo sistema económico, se van conjuntando. Entonces, ya en este momento, el comercio de Gran Bretaña con Estados Unidos es vital para Gran Bretaña. Y el detalle está en que el interés principal de los británicos en este momento es el algodón que producen los esclavistas del sur, que surte su industria textil. Entonces, los británicos tienen cierto apoyo hacia el sur, no para que se expanda o se secesione, sino para mantener su industria surtida del algodón que cultivan los esclavos. Pero no propiamente hay una intención de parar la expansión norteamericana, porque incluso las inversiones británicas y estadounidenses van mucho de la mano. Realmente los ingleses se desfondan cuando colapsan mucho de su poder económico en la Primera Guerra Mundial, y es donde sí Estados Unidos realmente empieza a sustituirlos. Pero, pues, the special relationship
la relación especial, que es la de Estados Unidos con Gran Bretaña, se empieza a forjar precisamente en este periodo. A ver, efectivamente, creo que tiene razón el señor Gerardo Marínez. Las potencias, las principales potencias desde antes, Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos, cuando nace como república, estuvieron en constantes enfrentamientos. El continente americano sufrió diferentes divisiones políticas, dado que se arrebataban, se vendían, se invadían terrenos unos con otros. Incluso cuando queda formado el interés de Inglaterra, después de haber sido expulsada de lo que es el país estadounidense actual, todavía tenía interés en apoderarse de la costa californiana. Ese interés de ese país ocasionó que Estados Unidos acelerara la invasión a México. Incluso Inglaterra fue la que empezó a provocar las independencias de los países sudamericanos con el fin de ella ahora dominarlos, incluso hasta en tiempos recientes, ¿no? Sigue ese estira y afloja de a ver quién domina a quién le quita a qué, y ahí tenemos a las guerras actuales, ¿no? Y la próxima WW3, que la boca se me haga chicharrón. Espero haber contestado. Bueno, vamos a dejar un aplauso nuevamente aquí a Mario. Gracias, Mario, por la presentación. Gracias.